El tema que nos tiene hoy ocupados es nada más ni nada menos que la contradicción del hombre con Dios. Es todo lo que yo escucho que viene de parte de Dios es para mí. Es para mí, no para los demás. Es solamente para mí. Yo debo aplicar, yo debo aprender, yo debo practicar todas esas cosas, porque son nada más ni nada menos que para mí. Hay una cosa que es real, que tenemos que entender, y es cuando Dios le permite a usted llegar a un lado donde la palabra se predica, es porque Dios tiene un propósito para que usted escuche el mensaje. Dios le quiere enseñar o informar o corregir algunos aspectos de su vida. Eso es lo que tenemos que entender y tenemos que acostumbrarnos a que el propósito de Dios se va a cumplir, porque Él dijo, el salmista, Dios cumplirá su propósito en mí. Eso si bien tiene que ver con la salvación, el diario vivir, porque nosotros tenemos comunión con el Dios vivo y esa comunión es continua, constante, cada día, en lo que a Él depende, siempre. En lo que de nosotros depende, es alternada. Muy bien. La contradicción del hombre con Dios persiste continuamente, de generación en generación. Segunda slide. Dios le dijo a su pueblo que ellos estaban en contradicción. Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Oremos. Padre Celestial, qué gran verdad le has transmitido a tu pueblo. Y es la misma para nosotros hoy, Señor. Somos contradictorios de corazón hacia ti, Señor. Por eso clamamos, Padre, que con tu palabra, tu mensaje, Señor, vayas corrigiendo las áreas que perjudican nuestro diario vivir, Señor, que estorban la preciosa comunión que tenemos contigo a través de la persona de Jesucristo. En su nombre te pedimos, Señor, ilumínanos, danos entendimiento y pon en nuestro corazón sumisión absoluta a tu palabra. Lo pedimos en el santo y bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Debemos entender y aceptar esta realidad. No hay opción. Lo que Dios dice es cierto. Y si nosotros no estamos en el amén y en el vivir ese amén, ojalá algún hermano traiga un mensaje, vivir el amén. ¿Cuántas veces usted dice amén al día? No se oye nada. Muchas veces. ¿Vivimos en conformidad a esas muchas veces que decimos amén? Déjelo, no me conteste. No, está bien, ya entendí. Sí. Para ser cuidadosos en la forma en que procedemos en nuestro diario vivir. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dicho por Dios, la diferencia es astronómica.
No es que haya apenas un porcentaje de diferencia. La diferencia es astronómica. ¿Cuál fue el comienzo de esta contradicción? Esta contradicción comenzó en el hombre, en el huerto del Edén, siendo que tanto Adán como Eva fueron creados en perfección, santidad y plena comunión con el Dios Santo. Nada les faltaba, todo estuvo preparado para que tuvieran vidas confortables en completa comunión, en completa paz con Dios y con ellos mismos. ¿Sabe que si uno tiene paz con Dios, hasta se puede llevar bien con la esposa? Así es. Así es. Porque en el corazón mora la paz de Dios. Y si ese corazón está administrado por la paz de Dios, mi amada va a venir a estar en paz conmigo. Así que sepan eso, porque es un detalle que a veces lo dejamos pasar por alto. Y vale la pena estar en paz con Dios, no solo por quién es Él, sino lo que significa para mi vida. Lo cual fue así, la paz que tuvieron entre ellos, hasta que Eva le prestó oídos a la serpiente, dando el paso a la desobediencia que se llevaría a cabo. ¿Sabe que hoy en día se le puede prestar oído no a la serpiente, sino a Satanás o a los demonios, cuando escuchamos lo que no debemos escuchar? Cuando escuchamos lo que Dios no quiere que un santo redimido escuche. Y no hay otra forma. Aquí no cabe el libre albedrío, porque no tenemos permiso para pecar. Tenemos permiso para vivir en santidad, pero no para pecar. Aquel redimido por la sangre del Cordero tiene una vida en dignidad que debe transitar día a día. El prestar oídos a Satanás conduce a la desobediencia. El inicio y consumación de la contradicción. Allí comenzó la gran contradicción. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Y qué hizo? Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Veamos el inmediato proceder del hombre. Primero, el hombre pensó por sí mismo. ¿Saben que el creyente ya no puede pensar por sí mismo? Debemos pensar de acuerdo a nuestro Dios. Que nuestros pensamientos estén en conformidad con Él. Seguir sus mandamientos. Yo no puedo decidir por mí mismo. Entonces el hombre pensó por sí mismo. 2, el hombre perdió la correcta perspectiva de todo lo que a Dios le había dicho. Y saben que los creyentes escuchamos hermosos mensajes, porque los hay. Dios tiene hombres de Dios que los ha capacitado para hacernos vibrar con los mensajes. Pero después salimos y manejando ya nos olvidamos. Adán perdió la perspectiva de todo lo que Dios había hablado con él. Porque no vayan a creer que Dios solo habló para darle el mandamiento. No, Dios tenía diálogo. Platicaban persona a persona con Dios. Pero Dios dio un mandamiento y Adán no pudo cumplirlo. Tercero, el hombre pecó y pereció espiritualmente. Y esa muerte espiritual fue instantánea.
instantánea. Fue instantánea, iniciando así la gran contradicción. ¿Cuál fue el irreversible error? El irreversible error que se cometió allí, que cometió Adán. ¿Cuál fue? Quinta slide. El irreversible error consistió en no tener en cuenta a Dios. Observe, en no tener en cuenta a Dios. Dejar de tener en cuenta a Dios como lo que Él es. Dios por sobre todas las cosas. Cuando uno pierde esa perspectiva, cuando afloja el interés, disminuye hacia Dios ese interés, el enemigo va a tomar partido. El enemigo va a tomar partido. En no tener en cuenta a Dios, al desconsiderar o desestimar el mandato y la severa advertencia. ¿Sabe que este mundo está creyendo? El mundo impío me refiero. Está creyendo que Dios a último momento no va a eliminar en la condenación al mundo. No. No los va a mandar al infierno. No, porque Dios es amor, dicen. Qué susto se van a llevar. Y qué calor va a haber en el infierno para ellos si no se arrepienten. Entonces, evidentemente, vemos aquí la advertencia grande que diera Dios, Génesis 2:17, y está bien clara, dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Se acuerdan? Una de las maneras de expresiones de Jesucristo es, de cierto, te digo. O sea, al escuchar eso, los discípulos sabían que no se podía dudar de lo que el Señor les estaba diciendo. Y más vale que no dudaran. ¿No es cierto? Bueno, resulta ser de que Adán evidentemente no tomó en serio la advertencia. Adán y Eva pecaron voluntariamente. Cuidado, no fueron sorprendidos. Pecaron voluntariamente. ¿No es cierto? Eva fue engañada, pero Adán no fue engañado. Por eso el pecado entró por un hombre en el mundo. Como consecuencia de la desobediencia son inmediatamente echados fuera. ¿De dónde? Echados fuera. ¿Por qué fueron echados? A ver, un momento de reflexión. ¿Por qué fueron echados? Si eso fue creado para ellos. ¿Por qué fueron echados? Porque pecaron. Y porque la presencia del Dios Santo estaba allí. Y ellos no podían estar en la presencia de Dios. Por el pecado. Y sabe que eso me lleva al análisis personal. Cuando yo peco, mi querido hermano, yo no tengo comunión con Dios. Yo llego a experimentar una parcial destitución. No puedo estar en comunión con Dios por el pecado que mora en mí. Eso simplemente, no para asustarlos, simplemente para que entendamos que esas cosas son así. Allí sucede la primera destitución en el jardín del Edén. Destitución que perduraría en la humanidad por siglos por venir a través de las edades de la historia humana. Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y coma también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Es notable, es notable porque si usted no se ha dado cuenta, hay un detalle que debemos entender. Vemos que a disposición de ellos estuvo el árbol de la vida, pero caprichosamente al hombre le atrae más lo prohibido que lo permitido. ¿Se dan cuenta ustedes? Todos hemos tenido, bueno, quiero creer que todos tuvimos hijos.
y ahora tenemos nietos. No hay más que al hijo de pequeño decirle no a algo cuando sus ojos de lejos ya están mirando eso que le dijeron no. Hasta que usted se da vuelta y van, y ahí lo toman y se lo llevan. Lo prohibido atrae más que lo permitido. Desgraciadamente, esa es la naturaleza humana. Slide 7 dice Génesis 3, 23 y 24, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fuera tomado. Echó, observen eso, echó, no lo invitó a salir. ¿Sabe que cuando se echa a una persona, se le está diciendo, tú no eres bienvenido aquí nunca más? Echó. Y eso tenemos que entenderlo. Así se siente Dios con nuestro pecado, hermanos. Así se sintió Dios con el pecado de Adán. Echó, los tuvo que echar, no tuvo otra alternativa, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Se revolvía por todos lados. O sea, Adán, por más que quisiera de alguna manera entrar, ya no podría tomar del fruto del árbol de la vida. Dios intervino drásticamente porque así era necesario que fuera hecho. Esta es la destitución que los descendientes de Adán y Eva hemos heredado. Todos, del primero al último, todos hemos heredado esa destitución. La nefasta herencia de Adán y Eva para la humanidad. Esa fue nuestra heredad, la destitución. El apóstol Pablo certifica esta realidad claramente, Romanos 5:12, dice así la Escritura, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos. Observen que la palabra todos significa absolutamente. Es un absoluto. No hay excepciones a la regla. Las excepciones a la regla son para la salvación. ¿Y cuál es la excepción a la regla en la salvación? De que los disminuidos mentales son salvos. Los niños son salvos porque Dios no los culpabiliza, no los responsabiliza, pero no porque no tengan pecado. Lo tienen, pero por gracia, un favor inmerecido que es concedido a los niños y a los disminuidos mentales, porque no tienen capacidad, pero no para el que se hace el disminuido mental. Mire que hay muchos pícaros dando vuelta, ¿no? No, para lo que es genuino, lo que es real y lo que Dios conoce con tanta verdad. La humanidad fue definitivamente pervertida. La humanidad fue definitivamente pervertida. Esto también es irreversible. ¿Sabe lo que significa irreversible? No se puede dar vuelta. No hay forma de solucionarlo. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están, no dicen estarán. No dice estuvieron. Significa tiempo presente continuo. Están destituidos de la gloria de Dios, lo que significa que el hombre no puede hacer nada por sí solo para alterar esta condición. Recordemos que Adán y Eva fueron expulsados de la presencia de Dios por el pecado que se encontraba en ellos. No ven a slide, por favor.
El diluvio tuvo lugar precisamente porque la humanidad estaba de espaldas a Dios. Tal actitud para con Dios produjo suma irritación. Génesis 6, 5 al 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. Observemos en esos términos. En la tierra, y que todo designio, ¿y designio de qué? De los pensamientos del corazón de ellos. Qué triste, ¿eh? ¿Cuánto tiene que haber sufrido nuestro Dios? Era de continuo solamente el mal. ¿Sabe lo que significa eso? Que no pensaban en nada más que en el mal, ni equivocado pensaban en hacer el bien. ¿Se dan cuenta? Y uno dice, ¿y por qué sucedió el diluvio? Aquí lo lee, aquí está escrito, por la maldad del hombre que llegó al colmo, ¿no es cierto? Y dice, continúa el mal, verso que sigue, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Sabe que muchas veces no pensamos lo que Dios se duele por causa de nuestro pecado, hermanos? Porque el pecado que le dolió a Jehová antes del diluvio, de la misma forma se duele Jehová cuando un redimido por la sangre de su Hijo peca voluntariamente. De la misma manera. Ojalá entendiéramos. Ojalá recapacitáramos con nosotros mismos. Ojalá reflexionáramos. Ojalá aprendamos para no hacer doler el corazón de Dios. Ojalá aprendamos. Próxima slide, por favor. Génesis 6, 7. Y dijo Jehová, observen, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Si bien ese me arrepiento de haberlos hecho es una figura de dicción, porque Dios es inmutable. Dios no puede cambiar de opinión. ¿Se dan cuenta? Pero es una figura de dicción para que nosotros, los mortales, entendamos cuánto le hemos irritado. ¿Hasta qué punto llegó la irritación del Señor por causa del pecado del hombre? Y yo, he aquí que yo traigo Dios declaró lo que haría, lo cual le fue confirmado a Noé. Y ahora vemos el versículo 6, 17. Y yo, he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra, ¿qué dice ahí? Morirá. 11ª slide. Y así tal cual fue hecho después del diluvio, con la familia de Noé se vuelve a poblar el mundo, los siglos pasan, hasta que nuevamente Dios es desafiado por lo que sucedió la confusión de las lenguas. ¿Cuántas veces la humanidad ha irritado a Dios de manera extrema? Génesis 11, 5 al 6.
Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje y han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora. ¿De qué? De lo que han pensado hacer. ¡Qué terrible! Se dan cuenta que la intención es tan obsesionada que tienen que hacerlo, cuando la intención todavía puede ser frenada. Que no se haga acción. Hay tiempo para recapacitar, pero todos estaban de acuerdo. Desentendámonos de Dios. Ignoremos a Dios. Hagamos lo que nosotros queremos. Hagámonos un nombre para nosotros. Una ciudad. Una elevación para llegar a los cielos. 12ª slide. Los hombres siempre estaban obstinados en contradecir a Dios. En contradecir a Dios. ¿Sabe de que a veces cuando uno ve la forma en que los bebés se comportan, hay bebés que son tan suaves, tan apacibles y tan hermosos que todos dicen que sí? Pero hay algunos picarones que lo único que dicen es no. Lo único que dicen es no. Entonces, así estaba la situación en los adultos, caprichosos, obstinados. Ahora pues, ¿qué es lo que dijo ahí? Descendamos y confundamos allí sus... Es muy importante entender eso, confundir sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dios tuvo que confundir esas lenguas, porque estaban obstinados. Dios dijo para que no puedan entre ellos hablar y comunicarse. Ante esta situación, los hombres, al no poder entender o entenderse, se dispersaron, las familias formando grupos pequeños para adquirir confianza entre ellos. Por lógica, con los más allegados se fueron haciendo grupos por motivos de confianza o de desconfianza, ¿no es cierto? Y de allí surgieron la gran preocupación que tuvieron, me imagino, de que habrán intentado por señas o sonidos gutulares, no lo sé, pero evidentemente lo que uno hablaba, el otro no lo podía entender. No podían comunicarse entre ellos para formar un frente común, hasta que pasado un tiempo comenzaron a crear medios de comunicación. Surgieron varios idiomas, de los cuales no hay registros de todos ellos, pero de los más antiguos con registro, encontramos que tienen gramática al igual que los idiomas contemporáneos. Y aquí viene lo interesante en cuanto a que el mundo tiene una gramática humana que hace que perdure la contradicción con Dios en cada ser humano. La contradicción con Dios. Yo sé que ustedes, al ir a la escuela le habrán enseñado gramática, evidentemente, le habrán enseñado los verbos y la manera de conjugar los verbos, ¿no es cierto? Entonces, yo, primera persona. Yo, primera persona. Tú, ¿qué es? Segunda persona. Él viene a ser tercera persona. ¿Y sabe que nuestra vida diaria se desarrolla en esas pautas? El yo
primera persona, defiende derechos, y pone prioridades. En el mundo hay una forma, impío evidentemente. Primero yo, después yo, y si algo sobra, es para yo. ¿Se dan cuenta? Así es. Esa es la forma. Ese es el egocentrismo. La persona se hace ególatra. Todo es para sí mismo. Y hasta lo verbalizan en su hablar y hasta lo viven. Viven de esa manera. Y eso es contradictorio a Dios. Eso es contradictorio a Dios. Esa es la gramática del hombre. Esa es la gramática del hombre. ¿No es cierto? Ahora vamos a confrontar la gramática del hombre con la gramática de Dios. Éxodo 3 ha sido leído, del 13 al 14, y dijo Moisés a Dios: he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. ¿De quién es la posición de la primera persona? De Dios. Yo soy el que soy. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde está el error que la gramática ha estimulado en mi corazón y en el suyo? Pensar primero yo, cuando es diferente, totalmente diferente. Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. El yo indiscutiblemente le pertenece a Dios. Y para un creyente más aún. Ya para el hombre creado, el yo le pertenece a Dios. Pero para un creyente más aún, porque le amamos, porque Él mandó a su Hijo a morir por nosotros. Por eso de que debemos entender la gramática de Dios. Veamos la enseñanza del Hijo de Dios. Marcos 12, 30 al 31. Amarás, pues, al Señor tu Dios de todo tu corazón. ¿Cuál es la primera persona allí? ¿Quién habla? El Hijo. Esa es la primera persona. ¿A quién se está refiriendo que se debe amar? Al Padre. Entonces la primera persona es Dios. Y el hombre ocupa la segunda persona, tú. ¿Se dan cuenta que difiere de la gramática que nos enseñaron en la escuela? Tú. Y hay más todavía, no se sorprenda mucho porque hay más todavía. Al Señor, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Esa es la obligación del hombre. Esa es la responsabilidad del hombre. No ocupar el primer lugar, sino de que rendirse en sumisión a Dios. Pero no termina ahí. Este es el principal mandamiento, verso 31, y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento que estos. No hay otro mandamiento. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Usted se va a sorprender. La primera persona desaparece. En el hombre ya no está.
la segunda persona, que es el tú, y la tercera persona, que es él, deben ser iguales. Nada de uno arriba y el otro abajo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí usted tiene la conjugación de los pronombres en la gramática de Dios. Por eso que los creyentes debemos amarnos los unos a los otros. Lo debemos hacer como usted lo vea, como usted quiera considerarlo, como usted quiera analizarlo, el resultado siempre es el mismo. El resultado siempre es el mismo. Y no hay razón para decir no. Si yo digo no, es porque estoy en contra de Dios. Estoy en la contradicción. Continúo en la contradicción. La primera persona está implícita y le pertenece a Dios en esos dos hermosos mandamientos. El hombre desaparece como primera persona en el análisis de esos versos. El hombre desaparece como primera persona. Al hombre le corresponde el tú, la segunda persona, y lo que es más es que debe considerar a él, la tercera persona, en igualdad de condiciones en todo aspecto. En todo aspecto. Esa es la manera que Dios lo ve. Eso es lo que el Señor Jesucristo enseñó. ¿Y por qué lo enseñó? Porque de esa manera la convivencia es pacífica, armónica y en sumisión a Dios. Donde Dios es el primero. Y Él no deja de ser el primero, continúa siendo el primero. Y cuando vayamos a la eternidad, Él seguirá siendo el primero. Eso es. Eso es. No hay forma de que sea de otra manera. No hay forma de que sea de otra manera. Como vemos, la gramática son diferentes. La del hombre es diferente a la gramática de Dios. Todos hemos sido informados y formados en la gramática humana y de acuerdo a ellos nos comportamos de manera tan errada, porque ese es el resultado, tan errado. Nuestros padres no sabían que nos estaban dañando, porque a ellos precisamente les hicieron lo mismo. La amorosa maestra de la escuela, que trataba de hacerme entender, ella no se daba cuenta que estaba cooperando con un sistema que no permitía que Dios gobernara los corazones, y que obligaba a las personas a vivir en contradicción. El mundo tiene dichos. El que parte y reparte se lleva la mejor. ¿Por qué? Porque es el yo, es el ego. ¿Se dan cuenta? Y así muchos otros dichos que son coincidentes. El hombre ha vivido y vive la inercia del mal congénito, del pecado. Y aprendemos y trasladamos. Las mamás, cuando educaron a sus hijos de pequeñitos, les enseñaron que ese capullo de carne tan precioso es la persona más importante del hogar. ¿Sí o no? Pero resulta que después no desactivamos esa información. Continúa esa información. Y ese bebé se afeita y piensa que sigue siendo el centro del hogar. ¿Sí o no? Y ahí es donde tenemos problemas. Ahí es donde vienen los problemas. Ahí es donde vienen los problemas. Pero en un hogar creyente debemos afirmarnos a la gramática de Dios. Comenzando nosotros mismos.
comenzando nosotros mismos, para que seamos de ejemplo a los demás. Si nos situamos en la gramática del hombre, seguiremos la inercia natural del mundo. ¿Y cuál es la inercia natural del mundo? Estar en contradicción con Dios. No ha cambiado en nada con Adán y Eva. Estar en contradicción con Dios. Recordemos lo dicho por Juan el Bautista. Juan 3:30 dice así: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, dijo Juan el Bautista. ¿Conocería la gramática de Dios Juan el Bautista? Claro que sí. El Espíritu Santo le instruyó. Observen, es necesario. No está sujeto al estado de ánimo de la persona. O cómo me levanto hoy. Hay personas que se levantan tan mal que ni el espejo les quiere reflejar. Entonces eso da un estado de ánimo muy contradictorio. Pero el creyente, mis queridos, aún en sueños debemos pedir para no desobedecer a Dios. Entonces, mientras menos sea yo, más será Él en mí. Eso es mengue. Mientras menos sea yo, más será Él en mí. Controlándome, guiándome, dándome consejos de sabiduría, consultando con Él mis decisiones, porque son importantes. La gramática que debemos practicar, entender, aprender y aplicar es la gramática de Dios. Porque ya no somos nuestros, ya no nos pertenecemos. Él nos ha comprado con la preciosa sangre de su Hijo. Entonces, tenemos un amo, tenemos un Señor, tenemos un Salvador a quien tenemos que manifestar a este mundo. Su obligación y la mía es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero mientras tú vivas en la primera persona, nunca lo vas a lograr. Tienes que por lo menos descender hasta la segunda persona, en el pronombre. Por lo menos. Y si bien no es correcto decir tú, debo decir yo, porque si no, no me van a entender idiomáticamente, que en mi corazón ese yo diga él. ¿Se dan cuenta? Hay que empezar a comprender la temática y la gramática de Dios. Ojalá Dios nos ayude a entender estas verdades y a no vivir en el yo. A no vivir en el yo. Porque el vivir en el yo significa, ya dije, el yo cuida su territorio. Es automático. Ni siquiera hay que pensarlo. El yo, como quien dice, vela por sí mismo. Es egoísta. ¿No es cierto? Y nosotros no estamos para velar por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos quien vele por nosotros. Y ese es Dios. Oremos, mis queridos. Santo Padre, gracias te damos por tu preciosa palabra, por la gramática que Jesucristo enseñara, Señor. Y ojalá, habiendo aún transcurrido 2000 años, ojalá hoy la podamos aprender,
con corazones sinceros, con corazones aferrados al deseo de hacer tu voluntad, Señor. Que podamos someternos, que podamos, Señor, enterrar el yo, que es la primera persona, para que salga a reducir ese siervo que quiere adorarte y hacer tu voluntad, Padre. Gracias, Señor, por esta hermosa congregación que se ha rodeado a escuchar tu palabra. Bendícenos, llévanos con bien, prospéranos espiritualmente. Te lo pedimos en el santo y bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.